llegado hasta acá. Ok.
Bueno, chicos, buenas tardes. No sé si me bien. Hola, profe, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Bueno, fenómeno. Bueno, les cuento que estoy en la facultad dando esta clase, esta charlita, porque tenemos dentro de un rato una reunión, las autoridades de la facultad, para ver a raíz de las medidas del gobierno nacional, cómo vamos a seguir, porque no sé si ustedes sabían que por lo menos los parciales era la idea de la gestión tomarlos presencial. Entonces ahora con esta nueva cuestión surgida, tenemos una reunión para ver cómo continúa esto. Por eso la clase la estoy dando en la facultad, no en mi casa. Así termino con ustedes y sigo con la reunión. Bueno, hecho esta salvedad, estoy en la biblioteca de posgrado, hecha esta salvedad, quería saber si alguno tenía alguna duda para hacer antes de comenzar. Buen día, profe. Yo sí tengo una duda. Sí, dale, No sé qué tema vamos a ver hoy, pero es con la remoción de los jueces de provincia que me quedó la duda. contame. Eh, Porque dice que los legisladores y los abogados que tienen que integrar el jurado se designarán por sorteo. O sea que no están fijos quiénes van a ser los que integran No, es no, para cada caso en particular al que le no, toque, digamos. exactamente, no hay fijo, no, no es un tribunal, digamos, que permanezca siempre el mismo. O sea, Bien. una vez que está, que el jury, digamos, no es desechado de plano, sino que se cree que hay causa como para comenzar el juicio, ahí es cuando se sortean a los integrantes. Bien. No O es sea, un organismo permanente. y en Nación sí es permanente. O tampoco. Exactamente. Ah, bien, bien. Exactamente. Esa es la A diferencia. partir de esa selección o de ese sorteo es cuando el, digamos, el afectado, el que va a ser sometido, tendrá la posibilidad o no de removerlo, de cuestionar los nombres, etcétera. Ah, ¿Eh? perfecto, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Cómo venimos con los temas anteriores? ¿Venimos bien? Con jurisdicción, con competencia, con sistema judicial, con la unidad número 1. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna duda? Bueno, Por ahora se entiende todo. bueno, me Profesora, una alegro. pregunta. Sí, claro. En, en el fuero nacional, perdón, en el orden nacional, el orden judicial nacional, ¿los jueces de cámaras de apelaciones pueden ser recusados sin expresión de causa? No, los jueces de cámara no pueden ser recusados sin expresión de causa. Ah, se aplica para los dos Eh, órdenes, digamos, para nacional y provincial. Exactamente. Solamente pueden ser recusados sin expresión de causa los de primera Los de instancia. primera instancia, exactamente. Correcto. Ojo ahí, que me hiciste, dijiste jueces nacionales, ¿sí? Sí, sí, Ojo sí. ahí, porque a veces cuando uno dice jueces nacionales, se podría estar refiriendo a los jueces de la capital federal. Nosotros Claro. sabemos que la capital federal se organiza judicial, eso pues lo habrán visto en la unidad del sistema judicial, pero se organiza como si fuese una provincia. ¿Esto qué quiere Claro. decir? Que la capital federal tiene justicia propia, por decirlo de alguna manera, que se la llama justicia nacional y justicia federal. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. O sea que lo apropiado sería decir el orden federal y el orden ordinario o provincial. Exactamente, exactamente, exactamente. ¿Sí? Es una cuestión terminológica, digamos. Es una cuestión terminal. Pero como se lo llama nacional, puede traer la duda de que nacional es sinónimo de federal, no siempre es sinónimo de federal. ¿Eh? Claro, sí, 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 Bueno, exacto. Gracias por la aclaración. bueno, bueno, chicos, entonces veo que no hay ninguna duda, me alegro. ¿Por qué la fecha del parcial? Así que hoy vamos a comenzar, no sé si vieron en el campus que yo les dejé una especie de cuestionario que puede ser una guía para la unidad de juez. Es decir,
Yo las preguntas que haré eventualmente en el parcial de juez van a ser esos puntos que están ahí en el cuestionario. No sé si se clara. Yo, de cada unidad que doy un cuestionario que las preguntas que haré eventualmente en el parcial van a salir de ahí. ¿Sí? O sea que es importante que ustedes sepan contestar esas preguntas que yo pongo como guía de la unidad. ¿Sí? Es como que yo, las preguntas que haré de mis temas, los voy a sacar de ahí. Profe, Sí. las guías las usamos para practicar entonces, pero no deben de ser entregadas. No, eso no es un trabajo práctico. Ok. Eso es una guía que ustedes tienen de estudio y además la facilidad que yo les doy es que mis preguntas de mis temas van a ser de ahí. Claro, buenísimo. O sea, si ustedes saben la respuesta, ya está. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con la unidad número 5, que es la que vamos a empezar ahora, respecto de la cual vamos a hacer la siguiente aclaración. Yo voy a subir material de lectura de esta unidad 5, además del cuestionario. ¿Está claro? El cuestionario lo voy a subir cuando termine la unidad, que va a ser esta clase y la clase que viene. Pero ya les voy a subir, antes de la clase que viene, el material de lectura. Que el material de lectura, no se asusten si es un poco extenso, es un material de Gossaini que habla de los modos de resolución de conflictos y tiene mucho sobre derecho comparado. Derecho comparado no, el derecho comparado es digamos, la resolución de conflictos en otros países. Es un análisis muy detallado él. Eso no. Pero cuando habla concretamente de los modos, me interesa que lo lean porque es bastante fácil y bastante ameno Gossaini. Así que yo voy a subir ese material de lectura y después, cuando termine la unidad, voy a subir el cuestionario, haciendo la misma aclaración que el cuestionario que hice después. Las preguntas de la unidad número 5 van a ser de ese cuestionario. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Bueno, ok. Entonces comencemos. Esta unidad es una unidad bastante linda, bastante amena, porque trata justamente de los medios alternativos de resolución de conflictos. No, digamos, resulta superfluo aclarar que desde que el ser humano vive en sociedad, el conflicto existe. O sea, los conflictos son inevitables. Cuando uno dice vive en sociedad, los conflictos aparecen necesariamente, ¿no? Se entiende como conflicto, como litigio, siempre que haya un sujeto que plantea una pretensión y va a haber otro individuo u otro sujeto que va a resistir esa pretensión. A eso le llamamos conflicto de intereses, le llamamos litigio o conflicto, es lo mismo. Conflicto no es tampoco sinónimo de proceso. O sea, puede haber un conflicto o un litigio sin la existencia de un proceso. El proceso judicial es una forma de solucionar el conflicto, pero no es la única. La forma de dirimir un conflicto a través de un proceso pertenece a la unidad número 6, que justamente se llama el proceso judicial. Nosotros vamos a ver en la unidad número 5 otras formas de resolver un conflicto que no son el proceso. ¿Se entiende? Muy bien. Las formas en que los sujetos dirimimos los conflictos pueden ser de varias maneras. A unas formas se las denomina autotutela o autodefensa, que sería cuando es el propio individuo quien toma a su cargo la resolución de un conflicto. Sería un poco hacer justicia por mano propia. Yo tengo conflicto y yo lo resuelvo. Esta manera de autotutelarme, o sea, yo protejo mi propio derecho, es una manera proscripta en los derechos modernos. O sea, no es una manera de resolver un conflicto que el propio individuo lo resuelva solo, individualmente.
los derechos modernos reconocen algunas excepciones, es decir, en algunas circunstancias muy especiales el individuo puede solo resolverlo. Por ejemplo, la legítima defensa sería una manera de resolver un conflicto, de resolver una situación permitida por la ley. Yo puedo ejercer la fuerza en forma individual y es legítima. Pero sacando excepcionales circunstancias, la autotutela está proscripta. Es decir, nosotros, individuos, no podemos usar la fuerza para resolver nuestros conflictos, sino que esa solución la hemos delegado de otra manera, la podemos resolver de otra forma. La segunda forma en que se puede resolver el conflicto se le denomina autocomposición, que es cuando son los particulares quien decide resolverlos, quien buscan, quien encuentran la forma de resolver sus conflictos. Autocomposición significa que los sujetos interesados puedan llegar a una solución entre las partes. A veces esta autocomposición implica que una sola parte en forma voluntaria lo puede resolver y aparecen los modos unilaterales de resolución de conflictos. Por ejemplo, si yo me allano a un conflicto, si yo desisto de mi pretensión, lo resuelvo de manera unilateral, o también la autocomposición puede ser con la anuencia de las dos voluntades. Entonces aparecen los modos de resolución bilateral. Por ejemplo, la transacción es un típico ejemplo en el que con la voluntad de ambas partes el conflicto se dirime, se soluciona. Eso se lo llama autocomposición de conflicto. Y finalmente, una tercera forma se le llama heterocomposición del conflicto, que es cuando ya no son las partes las que sola dirimen el conflicto, sino que acudimos a una tercera persona para que nos asista en esta solución, en esta composición del conflicto. ¿Sí? Esta heterocomposición del conflicto puede ser que aparezca un tercero ajeno al conflicto que resuelva el conflicto, que decida la resolución del conflicto, o puede haber un tercero que nos guíe, que nos asista, que nos ayude a dirimir el conflicto. ¿Sí? Cuando aparece un tercero que decide cómo se resuelve el conflicto, ¿sí?, puede ese tercero ser o un árbitro, el árbitro decide, o puede ser un juez que también decide. O a veces ese tercero ayuda a las partes a componer el conflicto, pero no decide. ¿Sí? ¿Cómo puede intervenir un tercero en un conflicto? Puede intervenir entonces de varias maneras. Vamos a ir viendo de qué manera puede intervenir. Fíjense en qué interesante cuando aparece un tercero. Si no hay un tercero, es decir, si solo las partes son las que intervienen en tratar de dirimir el conflicto, esto se lo llama negociación. La negociación entre los individuos frente a un conflicto es sin la asistencia de ninguna tercera persona. Cuando yo digo las partes están negociando, es que lo hacen sola, sin ningún tercero. ¿Sí? Si yo digo que el tercero interviene en el conflicto, ¿sí?, ayudándonos a comunicarnos mejor para llegar a una solución, se llama mediación. Entonces, cuando el tercero nos ayuda a comunicarnos mejor, nos asiste en la comunicación, se llama mediación. Si el tercero interviene, no solo ayudándonos en la comunicación, sino brindándonos fórmulas
para que nosotros negociemos se llama conciliación. Repito, cuando el tercero nos ayuda en la comunicación, pero además nos facilita fórmulas de arreglo, se llama conciliación. Cuando el tercero aparece decidiendo el conflicto, pero esa decisión no tiene poder para hacerla cumplir por la fuerza, se llama arbitraje. Repito, cuando el tercero resuelve el conflicto, pero esa decisión no tiene fuerza ejecutoria, es decir, ese tercero no tiene fuerza para hacerla cumplir por la fuerza, compulsivamente se llama arbitraje. Y cuando el tercero decide y además esa decisión pueda hacerla cumplir por la fuerza, se llama proceso judicial. O sea, se llama juez. El que interviene ha sido un juez que resolvió y tiene poder para hacerla cumplir por la fuerza. Entonces, estas son las distintas maneras en que los terceros en un conflicto pueden intervenir. ¿Sí? Desde solamente facilitador en la comunicación hasta decidir y hacerlo cumplir por la fuerza. ¿Esto está claro? Sí, a mí me queda una duda, profe. Decime. ¿Por qué se acudiría al arbitraje y no a un proceso judicial si no puede hacerlo cumplir? Sacando lo Ahora de lo la... vamos a ver, ahora lo vamos a ver y te voy a A ver. explicar por qué. Porque el arbitraje, que lo vamos a ver después, es un proceso mucho más rápido, Bien, mucho más económico en cuanto al tiempo, y entonces para determinadas cuestiones, a las partes como les interesa la seriedad frente a un conflicto, deciden quitárselo al Estado, quitárselo al juez y dárselo a los árbitros. perfecto. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos, la negociación no es, digamos, un tema como para verlo con demasiada profundidad, porque la negociación implica que son las partes las que solitas, digamos, sin el auxilio de ningún tercero, componen su conflicto. Puede haber en la negociación la intervención de alguna especie de perito o de persona que técnicamente pueda asistirnos en una negociación, porque, por ejemplo, puede haber un contador que nos asista en alguna liquidación compleja, pero digamos, la negociación implica básicamente que son los interesados, las partes, las que van a resolver su conflicto, sin la asistencia de ningún tercero. Profesor, ¿Sí? una pregunta. Sí, claro. En la negociación, ¿se exige patrocinio letrado o no? ¿O pueden resolverlo? No es Ah, necesario, no es necesario, no es necesario. No, bueno, no. Las partes se autocomponen. perfecto. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la mediación. La mediación sí es una forma muy utilizada, sobre todo a partir del año 2010, cuando tanto Nación, con la ley 26.589, como la provincia de Buenos Aires, con la ley 13.951, han establecido la mediación como obligatoria previa a un proceso judicial. Quiere decir que la mediación es una instancia obligatoria previa a un juicio, a un proceso judicial. Repito, tanto en nación como en provincia. ¿Sí? Quiere decir que yo, antes de promover un juicio, una demanda, necesito la instancia mediatoria previa. Tanto en la justicia federal como en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que ustedes acá en la unidad número 5 están las dos leyes. ¿Sí? Ley que me interesa que lean, pero que tienen partes sobresalientes que son las que más me interesan. Primero, que ambas
repito, lo ponen como una instancia previa obligatoria a un juicio. Y lo importante de esta ley, de ambas leyes, es que ambas establecen que algunos asuntos no van a una conciliación previa, ¿sí? A una mediación previa. Por ejemplo, los divorcios... ¿Puede repetir el número de leyes? Sí, cómo no. A nivel nacional es la 26.589 y en la provincia de Buenos Aires es la 13.951. Repito, ambas establecen la obligatoriedad de la mediación previa judicial y ambas establecen qué asuntos quedan exentos de esta mediación previa obligatoria. Por ejemplo, sucesiones, asuntos penales en materia penal, por ejemplo, los concursos y quiebras, por ejemplo, los amparos y los habeas corpus. O sea, con que ustedes sepan algunas cuestiones que estén exentas de la mediación es suficiente. Pero para las demás cuestiones, la mediación previa es obligatoria antes de llegar a la etapa judicial. ¿Sí? Quiere decir que yo, para acudir a la justicia, para promover un juicio ante la justicia, deberé acreditar que la mediación no fue exitosa, que la mediación fracasó. Cuando yo tengo ese acta que me dice que la mediación fracasó, puedo promover a partir de allí la demanda judicial. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Muy bien. ¿Cómo se desarrolla la mediación? La mediación, estamos en presencia de un mediador que es abogado, que ha recibido una capacitación específica. Si no todos los abogados son mediadores, sí todos los mediadores son abogados, pero los abogados mediadores tienen una capacitación específica para ser mediadores, se anotan en un registro de mediadores y entonces se sortea ese mediador de una lista oficial de mediadores que existe tanto en nación como en provincia, y ese mediador va a convocar a las partes interesadas y, repito, no dicta ninguna resolución, sino que la función específica es ayudar a las partes a componer el conflicto. ¿Sí? No es que el mediador decide, sino que trata de componer a las partes utilizando herramientas comunicacionales para que las partes puedan ellas solas dirimir la controversia. Siempre se dijo que cuando los interesados, mejor dicho, intervienen o participan de su propia resolución del conflicto, es mucho más seguro que lo cumplan. Es decir, si yo participo de la solución de mi conflicto, es mucho más fácil que yo lo cumpla, que si otro lo resuelve y yo no participo. Por eso es tan importante la mediación. Y por eso no lo puede dirigir cualquiera, sino que la tiene que dirigir una persona capacitada al efecto. Una persona que, por supuesto, es neutral en el conflicto, es un tercero imparcial en el conflicto, está capacitado para hacerlo y entiende de comunicación, básicamente. Entonces, puede ser que esa mediación sea exitosa, en cuyo caso se labra un acta con el acuerdo, ¿sí? Y ese acuerdo es cosa juzgada para las partes. Es decir, tiene la misma fuerza que una sentencia ese acuerdo. O puede ser que no se llegue a un acuerdo, en cuyo caso las partes tienen la nueva instancia, que ya es la instancia judicial. ¿Sí? La mediación se realiza de manera privada. Es el mediador el que propone el espacio físico donde se realiza la mediación. Puede ser
una reunión o pueden ser varias reuniones para llegar a un acuerdo. Y finalmente es importante decir, repito, que ese acuerdo hace las veces de sentencia para las partes, es decir, hace cosa juzgada para las partes. ¿Sí? Muy bien. O sea, es obligatorio para las partes. Si ese acuerdo eventualmente no se cumple, si una de las partes no lo cumple, entonces yo puedo también acudir a la justicia para que ese acuerdo sea cumplido. ¿Sí? Ese acuerdo puede ser presentado a la justicia para su cumplimiento, en caso de que una de las partes no lo cumpla. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona en términos generales la mediación? Es importante que ustedes sepan que es un paso previo a la justicia, obligatorio, tanto en la justicia federal como en la justicia de la provincia de Buenos Aires, lo cual no implica que sea exitosa la mediación. Puede no serlo, pero si no es exitosa, las partes le van a decir al juez, miren, nosotros nos intentamos mediarlo, no pudimos, por eso venimos a la justicia. ¿Sí? Profe, Escucho. no me quedó claro cómo es que se elige al mediador. El mediador se sortea. Hay un registro de mediadores a nivel nacional y hay un registro de mediadores a nivel provincial. O sea, no cualquiera está en esos registros. Están aquellas personas que hayan sido capacitadas en mediación. No es que yo voy y tomo a cualquier mediador, hay mediaciones privadas, pero las mediaciones, digamos, obligatorias previas a un juicio son necesariamente guiadas por esos mediadores que están inscritos en esos registros y que son sorteados para intervenir en una mediación. Entonces, yo, por ejemplo, soy mediadora, pero no ejerzo la profesión porque trabajo en la justicia, pero antes de trabajar en la justicia hice el curso y soy mediadora. No estoy en el registro porque no puedo ser mediadora, repito, porque trabajo en la justicia. Pero otros que son mediadores y que ejercen como mediadores se anotan en ese registro y frente a un conflicto se sortea y ese mediador atiende a las partes y trata de avenirlas, trata de que resuelvan sus conflictos en esa mediación. Si lo logran, harán el acuerdo con el mediador, lo firmarán y lo cumplirán. Suponga que alguien no lo cumpla, entonces la parte que está afectada por el incumplimiento de la otra lo llevará a la justicia. O puede ser que esa mediación, por más esfuerzo del mediador, no se llegue a un acuerdo. En cuyo caso, si la mediación fracasa, entonces las partes directamente van a la justicia, pero le tendrán que decir al juez que la mediación ha fracasado, porque es previa y es obligatoria. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Catalina, te escucho. Sí. No, porque recién vos dijiste que podías ser mediadora, pero como estás ejerciendo para con la justicia, ya no podés serlo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que un abogado sea mediador, aparte de la capacitación previa? Tienen que hacer el curso, la capacitación de mediación, que el Ministerio de Justicia o de la provincia de Buenos Aires o de la Nación prevé para los mediadores, que se actualizan año tras año. Claro, solo pueden ser abogados mediadores, no pueden estar en el Poder Judicial, por ejemplo, ni nada por el estilo. O sea, yo se da la casualidad que soy abogada, soy mediadora y trabajo en el Poder Judicial. Entonces yo, a partir de trabajar en el Poder Judicial, no puedo ejercer ni como abogada ni como mediadora, porque tengo incompatibilidad. ¿Sí? Ah, bueno, sí, sí. Pero yo, si, por ejemplo, renunciase a la justicia, pudiese ser mediadora, porque ya estoy capacitada para ser mediadora. ¿Sí? Profe, ¿y se puede trabajar de abogado y ser mediador también? ¿O solo mediador? Por supuesto, no. Vos podés ejercer la abogacía y podés ser mediador también, por supuesto. Gracias.
La mayoría lo son. No todos los abogados son mediadores, pero sí todos los mediadores son mediadores y abogados. Es muy raro que un mediador ejerza solo como mediador. ¿Sí? Gracias. ¿Se entendió ahora? María Luz, ¿te escuchó? No, yo otra consulta que tenía es que, digamos, requisito para ir a juicio es pasar por mediación. Vos para entablar una demanda judicial tenés que haber demostrado que pasaste por la instancia de mediación. Con éxito no. Si tuviste éxito no vas a ir a la justicia, porque ya tuviste éxito en la mediación, ¿sí? Irás a la justicia si alguien incumple el acuerdo de la mediación, pero si no, no vas a promover un juicio, porque ya lo resolviste el conflicto en la mediación. Vos vas a ir a la justicia si la mediación fracasó, pero vos le tenés que demostrar al juez en tu demanda, vas a acompañar un acta que dice que tu mediador dijo, miren, señor juez, la mediación fracasó. Entonces vos vas a la justicia porque tu mediación fracasó. Pero la instancia previa a la mediación es obligatoria, tanto en la nación como en la provincia. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. Re claro Bueno, quedó. muy bien. ¿Seguro? Bueno, Sí. entonces, la mediación sería una forma de resolver el conflicto donde aparece un tercero que, repito, ayuda a las partes a comunicarse mejor, a obtener una solución, pero no resuelve el conflicto al mediador. ¿Sí? Ahora vamos a ver una forma en que interviene un tercero que sí resuelve el conflicto. ¿Sí? Un tercero que no es que ayuda a las partes a que se comuniquen mejor, sino que directamente lo resuelve al conflicto. ¿Sí? Ese tercero que resuelve el conflicto y que no es a través de un proceso judicial, se llama árbitro. El arbitraje es una forma de resolver un conflicto donde el tercero interviniente, repito, resuelve el conflicto. Y esa resolución que dicta ese tercero es como si fuese una sentencia judicial, pero no es una sentencia judicial, porque las sentencias solamente son dictadas por jueces. Esta decisión que dicta este tercero árbitro, que a veces puede ser un árbitro o puede ser un tribunal arbitral, es decir, puede ser un órgano colegiado, se llama laudo, no sentencia, se llama laudo arbitral. Nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires habla del arbitraje a partir del artículo 774. Es decir, el artículo 774 del Código Procesal Civil y Comercial nos dice qué cuestiones, qué asuntos pueden ser sometidos a un arbitraje. Ustedes dirán, cualquiera puede ser árbitro, cualquiera, entre 3 o 4 amigos podemos formar un tribunal arbitral. No. El tribunal arbitral lo organizan los colegios departamentales. Esto quiere decir que el colegio de abogados departamental, o sea, el colegio de abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata, tiene su propio tribunal arbitral. ¿Sí? ¿Cómo se es árbitro o cómo se llega a formar parte de ese tribunal arbitral? Muy bien. Los colegios departamentales llaman a concurso de oposición y antecedentes, donde los abogados se presentan y ganan el concurso para formar parte de ese tribunal arbitral. ¿Sí? Los árbitros son una especie de jueces privados, ¿sí? Que en vez de ser
son unipersonales, son un tribunal colegiado, formado por tres árbitros. ¿Sí? Muy bien. Una pregunta. ¿Sí? ¿Pero Mariano. pueden ser ad hoc también los... Pueden ser ad hoc, pero, digamos, el colegio forma su tribunal, eventualmente con sus suplentes. Profe, ¿qué es ad hoc? Ad hoc significa para una causa específica. Bueno, gracias. ¿Sí? Para una causa específica. Entonces, los miembros del tribunal, les repito, acceden al tribunal a través de un concurso que hacen los tribunales departamentales y las partes voluntariamente van a someter los asuntos que, repito, voluntariamente decidan a ese tribunal arbitral. ¿Pueden someter cualquier asunto a ese tribunal arbitral? No, cualquier asunto no. Porque la propia ley, el propio código, dice qué asuntos pueden ser sometidos a un arbitraje. Y son muy sencillos los asuntos que pueden ser sometidos. La ley dice que todo asunto susceptible de una transacción puede ser a su vez sometida a una decisión arbitral. ¿Y cuáles son los asuntos que pueden ser sometidos a una transacción? O pueden ser transables, que es lo mismo. Toda cuestión que tenga contenido económico. Entonces, es muy simple. Si la cuestión tiene contenido económico, puede ser objeto de una transacción. Y si puede ser objeto de una transacción, puede ser objeto a un juicio de árbitros. ¿Sí? Entonces, primer gran cuestión, no todas las cuestiones pueden ser sometidas a un juicio de árbitros, solamente aquellas susceptibles de transacción. ¿Y cuáles son aquellas cuestiones susceptibles de transacción? Aquellas que tienen contenido económico. Si la cuestión tiene contenido económico, entonces pueden ser sometidas a un juicio de árbitros. De lo contrario, no. ¿Está claro? ¿Sí? Profesor, una pregunta. Sí, Nicolás. ¿Necesariamente es colegiado o puede ser unipersonal? No. Los, digamos, los que funcionan en los departamentos judiciales y los que están, digamos, monitoreados por los colegios departamentales, sí son colegiados. Después tenemos algún otro tipo de arbitraje, ¿no? Que son arbitrajes comerciales y son más privados aún, que sí pueden ser unipersonales, que lo vamos a ver después porque son específicos de leyes especiales. ¿Pero sería como una excepción a la regla, digamos? ¿O... Exactamente. Son perfecto. para algunas cuestiones específicas, que las leyes que regulan esas cuestiones específicas establecen arbitrajes individuales, pero si no son Perfecto. Colegiados. Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, primera cuestión, ¿qué cuestiones o qué asuntos pueden ser sometidos al arbitraje? Solamente las que tienen contenido económico. Segunda cosa importante es que siempre son voluntarios. O sea, las partes voluntariamente deciden llevarlos a los árbitros, no compulsivamente. Porque las partes pueden decidir que sean los jueces del Estado los que resuelvan su cuestión, aunque sea económica, o no. O pueden decir, no, mira, vamos a llevarlo a los árbitros, porque como decía recién, llevarlo a un arbitraje es mucho más rápido, ¿sí? Es mucho más expeditivo, no van a tardar tanto tiempo, vamos a llevarlos a... Entonces es voluntario. ¿Y cómo manifiestan las partes su voluntad de llevar la cuestión a los árbitros? Es muy fácil. A través de lo que se llama compromiso arbitral. El compromiso arbitral, dice el propio código, es aquella manifestación de las partes que dicen, señores, esta cuestión quiero que la resuelvan los árbitros, no los jueces del Estado, sino los árbitros. ¿Sí?
Ese compromiso arbitral tiene, que es una manifestación de voluntad que suscriben las partes, ese compromiso arbitral, repito, que suscriben las partes, tienen determinados puntos que son puntos que tienen que estar sí o sí en el compromiso, o tienen otros puntos que pueden estar o no estar en el compromiso. ¿Hasta ahí me siguen bien? ¿Seguros? Sí. Bueno. Profe, Sí. Esto de los árbitros, las partes lo tienen que pagar porque ellos deciden de ir a ellos. Es lo Por que supuesto. Por esto lo supuesto. vimos Se lo voy a decir después. la Por doctora supuesto. Perey. En la parte de competencia explicó algo de los árbitros también. Muy bien. Porque, digamos, el arbitraje tiene la ventaja de que es más rápido, pero tiene la desventaja que es más oneroso, porque a los árbitros no les pagan el sueldo al Estado, porque son particulares. Entonces, ¿quiénes van a pagar la labor, la tarea que realizan los árbitros? Las partes. Por lo tanto, si bien es más rápido, es también más oneroso. ¿Sí? Porque a los jueces no les pagan las partes, le paga el Estado. A los árbitros le pagan las partes. ¿Sí? Entonces, pero esto iba a llegar a esto al final. Vamos al compromiso. ¿Qué cosas tienen que estar en el compromiso bajo pena de nulidad? O sea, las partes en el compromiso tienen que poner quiénes son los sujetos que deciden llevar la cuestión a los árbitros, cuál es el asunto, objeto, cuál es la cuestión, objeto a la decisión de los árbitros, cuáles son los domicilios de las partes, cuáles son los datos de las partes. Esas cuestiones tienen que estar sí o sí en el compromiso arbitral. Ahora, puede haber otras cuestiones que las partes introduzcan en el compromiso arbitral, pero que no sean, si no están, el compromiso no cae bajo pena, no cae por nulidad. ¿Cuáles son esas otras cuestiones que las partes pueden convenir también? Bueno, por ejemplo, puede decir, ¿qué te parece si renunciamos a los recursos? Es decir, una vez que los árbitros dictan el laudo, nosotros vamos a renunciar a los recursos. Eso es algo que puede aparecer o no aparecer. ¿Sí? O sea, hay otras cuestiones que pueden no estar en el compromiso, pero las primeras cuestiones que yo hablé, que tienen que ver con los sujetos y con la cuestión, tienen que estar sí o sí en el compromiso. ¿Sí? Ese compromiso, chicos, puede ser también un compromiso futuro o un compromiso actual. ¿Qué quiero decir con un compromiso futuro? Vamos a suponer que yo realizo un contrato de locación con mi inquilino. Vamos a suponer que yo soy propietaria de una casa y voy a suscribir un contrato de locación con mi inquilino. Dentro de ese contrato de locación, yo puedo incorporar una cláusula justamente arbitral que diga que para cualquier diferencia o para cualquier conflicto que pueda suscitar este convenio que estoy firmando, las partes de común acuerdo deciden que ese conflicto lo resuelva un árbitro y no un juez. Entonces yo estoy hablando de si en un futuro, a raíz de ese convenio, aparezca algún conflicto, las partes ya resolvemos sacarle ese conflicto al juez y llevarlo al árbitro. ¿Ven cómo es algo futuro? Que nosotros en un futuro decimos, si tenemos algún problema ocasionado por este contrato, ya resolvemos que este conflicto se lo vamos a dar a un árbitro. Lo puedo hacer tranquilamente porque el conflicto tiene contenido económico, porque el contrato de locación tiene contenido económico. Entonces yo estoy cumpliendo con la condición de que el asunto tiene que tener un contenido económico y es
voluntario, porque las partes firmamos el convenio, o sea que se dan todos los requisitos necesarios. Y es un acuerdo hacia el futuro. Yo, sin tener el conflicto ya estoy programando que de tenerlo lo va a resolver un árbitro. Eso es un compromiso, es una cláusula arbitral que contiene el compromiso arbitral. ¿Sí? Entonces, cualquier contrato que tenga contenido económico puede tener una cláusula arbitral. Puede decir, bueno, señores, si mañana tenemos un problema ocasionado por este contrato, vamos a ir a un árbitro. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Como les decía recién, las partes podrían llegar a renunciar a recurrir la decisión de los árbitros. Hay dos recursos que las partes no pueden renunciar, que son el recurso de aclaratoria, es decir, si las partes, una vez que los árbitros toman una decisión, tiene algún punto oscuro o que algún error material, las partes pueden utilizar la aclaratoria porque es un recurso que no pueden renunciar, y tampoco se puede renunciar al recurso de nulidad, cuando el laudo ha sido dictado sin el procedimiento adecuado o violando normas de procedimiento. ¿Por qué? Porque los árbitros, chicos, son abogados. Y además de ser abogados, el procedimiento que los árbitros utilizan para llegar a una decisión son los mismos que utilizan el juez. Es decir, el procedimiento es conforme a la ley. No hay libertad de formas. No es que ellos pueden aplicar la forma que se les ocurra. No, la forma es según el derecho. Por eso son abogados. Quiere decir que si en ese procedimiento se viola alguna forma, las partes pueden recurrir mediante recurso de nulidad, que es otro recurso irrenunciable. Entonces hay dos recursos que son irrenunciables. El de aclaratoria, por si el laudo o el fallo o la decisión tiene algún error involuntario, y el recurso de nulidad, por si la decisión se tomó contrariamente a la ley. ¿Sí? Continúo. La decisión final, repito, se llama laudo, se la conoce con el nombre de laudo arbitral. Es como si fuese un proceso judicial, pero en vez de hacer en la sede de los tribunales, se hace en la sede del tribunal. ¿Sí? Los árbitros, por supuesto que en el laudo es conforme a derecho, no es conforme a su saber y entender, sino que ellos resuelven conforme a derecho. Y la característica que tiene el laudo, como yo les decía al principio, es que estos terceros que intervienen decidiendo ese conflicto no tienen poder coactivo para hacerlo cumplir. Es decir, los árbitros no pueden ejercer compulsivamente que se cumpla con ese laudo. ¿Y por qué los árbitros no pueden coactivamente hacer cumplir ese laudo? ¿Por qué no pueden ordenar medidas de fuerza para hacer cumplir ese laudo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué no pueden ejercer la coacción para hacer cumplir ese laudo? Porque no son jueces. A ver, sí. Juan. Porque no son jueces. Yo iba a decir que porque no tienen executio, que es una de las características ¿De qué? los jueces, de los ¿De jueces. qué poder? Del poder judicial, ¿o no? ¿Pero de qué poder que detentan los jueces? De la jurisdicción. Ah, bien. Sí. Al no tener jurisdicción en sentido procesal, como ustedes la vienen estudiando, al no tener poder, al no tener jurisdicción, no tienen imperium. Y al no tener imperium, ellos no pueden ordenar coactivamente que se cumpla ese laudo. Entonces ustedes me dirán, bueno, si ese laudo no lo cumple una parte, ¿qué le queda a la pobre parte que se ve perjudicada por el incumplimiento? ¿Qué puede hacer con ese laudo arbitral?
hacerlo cumplir por la justicia. Ir a la justicia. Muy bien, presentarlo a la justicia, promover un proceso con ese laudo arbitral, y entonces ahí sí el juez puede hacer cumplirlo coactivamente al laudo. Entonces, si bien el laudo tiene calidad de cosa juzgada y tiene fuerza de ley para las partes, de no ser cumplido, la parte perjudicada solamente lo puede hacer cumplir en sede judicial. ¿Sí? Porque, repito, los árbitros carecen de jurisdicción, poder que solamente detentan los jueces. ¿Estamos de acuerdo? En definitiva, el único tercero que resuelve un conflicto y que lo puede hacer, y que esa decisión que toma la puede hacer cumplir coactivamente, son los jueces. ¿Sí? Repetimos entonces intervención de terceros, para que nos quede claro. Tercero que interviene facilitando la comunicación, pero no resuelve, mediador. Tercero que interviene facilitando la comunicación, pero dándome fórmulas para resolverlo, conciliación. Tercero que interviene en el proceso, decidiendo, pero sin poder jurisdiccional para hacer cumplir la decisión, árbitros. Y tercero, que decide con poder coactivo para hacer cumplir la decisión, jueces. ¿Se entendió? Profe, disculpa, me quedó una duda. Recién, Sí, viste Juan. cuando yo te dije lo del executio y vos me dijiste qué poder, y me dijiste Sí. jurisdiccional. Pero la jurisdicción no es una función, digamos. No, la executio forma parte de la jurisdicción. Claro, pero no sabía que jurisdicción se lo clasificaba como un poder. Ahí estaba mi... Es un poder, la jurisdicción es un poder. Yo Es pensé un que era... poder, digamos, es un poder de ver. Claro, yo pensé que era una función la jurisdicción. Por eso. Bueno, no. La executio es uno de los elementos de la jurisdicción. Exactamente. La notio, vocatio, coertio. Exactamente, Jurisdicción y exactamente. executio. Son 5. Lo ¿verdad? comprende, la jurisdicción la comprende. Está bien. ¿Mm? Sí. Bien, bien. Entonces, Profe. ¿hasta ahí vamos bien? A mí me quedó una duda que te la escribí en el chat, no sé si la habrás leído, una compañera. Ay, que respondió sobre Catalina, los ¿Catalina procesos. sos? Sí. Las cuestiones de familia generalmente no se llevan a arbitraje. Las cuestiones de familia interviene mucho la conciliación, pero la conciliación en sede judicial. Ah, bueno, gracias. ¿Mm? Y las cuestiones penales. Recordemos que las cuestiones que pueden ser sometidas a un arbitraje son solamente aquellas cuestiones que tienen contenido económico. Sí, Mariano. Las cuestiones penales tampoco. No, tampoco. Las cuestiones penales, algunas se pueden llevar a mediación previa, sobre todo si hay menores involucrados, pero en general no. No pueden ser sometidas. Las cuestiones penales, o sea, ustedes ya se darán cuenta, o lo sospecharán cuando lean un poquito más, que todas estas formas de dirimir conflictos, que son alternativas a la justicia, que son alternativas al proceso judicial, ¿sí? Tienen su mayor esplendor, por decirlo de alguna manera, cuando en los conflictos aparecen derechos disponibles para las partes. ¿Qué quiere decir cuando yo hablo de derechos disponibles? Que no afecta al orden público. ¿Cómo? Que no afecta el orden público. Que son derechos que no puede ser dejado de lado por las partes. Que las partes pueden utilizar, no utilizar, renunciar, desistir. O sea, que las partes
lo pueden ejercer como quieran, porque son, justamente porque los disponen, porque no afectan el orden público. Claro, si es de orden Cuando público no ya puede son ser dejado de lado. derechos, ¿cómo? Si es de orden público no puede ser dejado de lado por Claro, las partes. cuando ya son derechos de orden público, entonces las partes no lo disponen y las partes no pueden acudir a estas formas alternativas de resolverlo, ¿sí? Porque ya a la sociedad le interesa el conflicto y la resolución del conflicto. Entonces ya las partes no los disponen. Por eso la materia penal es una materia que, salvo algunas cuestiones, por ejemplo, cuando hablamos de querellas o cuestiones que ya son disponibles, aunque sean de materia penal, porque son de instancia privada, son acciones de instancia privadas, y porque las partes pueden renunciar eventualmente, porque son privadas, repito, aunque sean materia penal. Por eso la materia penal en su 99% están fuera de estos modos de resolver los conflictos. ¿Sí, Mariano? Creo que Mariano me preguntó, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, las calumnias y las injurias. Por eso no son de orden público, son acciones privadas. Perfecto. Porque por más que sea materia penal, son acciones ejercidas por los particulares e incluso pueden ser renunciadas por los particulares, que no son acciones de instancia privada. La materia penal tiene acciones privadas, como las calumnias e injurias, acciones de instancia privada, que significa que son promovidas por los particulares, pero una vez que son promovidas, pasan a ser públicas, como por ejemplo la violación, y acciones públicas directamente, que son ejercidas y seguidas por el Estado. ¿Sí? Sí. Tiene acciones de 3 tipos. La materia penal, el 90% son públicas. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Entonces, vamos a tener que leer desde el 774 del Código Procesal en adelante, que es proceso arbitral. ¿Sí? El proceso arbitral también tiene ustedes ahí amigables componedores. Procesos amigables componedores, que son procesos prácticamente que letra muerta, porque no se utilizan este tipo de procesos, pero también es intervenciones de un tercero que ya acá no falla conforme a derecho. Por eso pueden no ser abogados los amigables componedores, ¿sí? Que son terceros que intervienen en un proceso para dirimir un proceso, ¿sí? Pero que no dictan laudo, que no dictan decisiones de acuerdo a la ley, y que tampoco son organizados no son organizados institucionalmente. O sea, no hay un colegio de abogados que tenga amigables componedores, ¿sí? Por eso digo que prácticamente son procesos a los que no se acude. ¿Sí? Bien. La clase que viene vamos a continuar con la unidad número 5, con la Ley de Defensa del Consumidor, donde tiene también una especie de mediación en su sede, en sus oficinas, y con la conciliación, para terminar con la unidad. ¿Sí? Yo les voy a subir el material de lectura de Gossaini, que repito, no se asusten porque es medio largo, porque tiene mucho derecho comparado, que eso no lo tienen que leer, no lo tienen que saber, ¿sí? Y a partir del lunes que viene, que es la última clase de la unidad número 5, les voy a subir el cuestionario de la unidad número 5, para que quede cerrada la unidad número 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo no sé la semana que viene qué fecha es. ¿Alguien tiene un almanaque cerquita ahí? No. A ver. ¿Me recuerdan el parcial qué fecha tenemos? 7 de mayo, profe. 7 de mayo. ¿Cómo? 7 de mayo. 7 de mayo. Falta. No, yo porque cuando yo termine mis unidades,
después hacemos un repaso si tenemos tiempo. Un repaso general de cualquier, para que ustedes veamos cualquier tema juntos y de mis unidades. ¿Sí? Profe, ¿la modalidad la habían dicho ya? ¿A qué te referís? Si era oral o Bueno, escrito. nosotros por regla en la materia tomamos el primer parcial escrito, porque son varios, es mucha cantidad de alumnos, y el segundo se toma oral. ¿Sí? Ah, bien. Después, la otra diferencia era que hasta ahora, aún siendo escrito o siendo oral, el parcial era presencial. O decir, ustedes tenían que venir a la facultad a dar el examen, salvo aquellas personas que por motivos especiales no puedan venir a la facultad. Ahora, visto y considerando que hay nuevas medidas respecto de la pandemia, en este momento salgo de esta clase y me voy a una reunión con autoridades para ver qué vamos a resolver respecto de los parciales con esta nueva, por supuesto que se les va a informar a ustedes, ¿no? ¿Sí? Genial. Bueno, entonces nos vemos el viernes que viene, chicos, y cualquier cosa, recuerden, me mandan un correíto, o en el campus también, si quieren, pueden tener alguna consulta y demás. ¿Sí? Muy buena clase, profe. Bueno, Gracias. chicos, nos vemos la Gracias, semana que profe. viene. Muchas gracias. Gracias, Chau, profe. chau.